Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar. ¿Sí? De acuerdo. Vale, pues empiezo. Aunque sigue uniéndose más gente, os damos a todos las buenas tardes y os agradecemos la participación en este seminario a cargo del profesor Juan Luis Klein. El procedimiento que vamos a utilizar en esta sesión es la profesora María Dolores Pitars, directora del Instituto de Desarrollo Local, le hará la presentación y posteriormente escucharemos la conferencia del profesor Klein. Acto seguido, a través del chat, o si alguna persona desea tomar la palabra, como ya viene siendo habitual, levanta la mano del muñequito, damos un turno de palabras, levantará la mano de su muñequito y a partir de ahí pues abriremos un espacio de debate y reflexión sobre la conferencia, ¿de acuerdo? Así pues, ya sin más, voy a cerrar yo mi micro y le doy la palabra a la profesora María Dolores Pitars. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta conferencia. Todavía se van uniendo personas, pues nada, estupendo. La idea, como ha comentado la profesora Ana Sales, será dedicar 45 minutos a la conferencia y después unos 15-20 minutos para preguntas. Bien, voy a presentar al conferenciante que tenemos hoy, que para nosotros desde el Instituto de Desarrollo Local pues es un placer poder dar la bienvenida al profesor Juan Luis Klein. Y muy brevemente, porque no quiero quitarle tiempo para su presentación, que en este momento es lo que más nos interesa, sí que quisiera presentároslo para aquellos que no lo conocéis, que seguro que sois muy pocos, pero por tener alguna idea general sobre su trayectoria, os comento que Juan Luis Klein pues, estudió su licenciatura en Historia Económica y Geografía en la Universidad de Santiago de Chile. Obtuvo su doctorado de Geografía en la Universidad de Laval, en Quebec, y actualmente es director del Departamento de Geografía de la Universidad de Quebec en Montreal. Ha sido director del Centro de Investigación sobre Innovación Social, Centro CRISES, que es un centro de referencia internacional sobre este tema, innovación social y economía social. Y su trabajo, en líneas muy generales, porque tiene muchísimo trabajo publicado, muchísima bibliografía interesantísima, pero en líneas generales, su trabajo se ha centrado en la geografía socioeconómica, en la geografía social, desarrollo local y también en la epistemología de la ciencia geográfica, de la geografía. Es una referencia para los geógrafos porque su tema de investigación siempre ha estado en la vanguardia de la geografía. Su perspectiva desde la geografía crítica también ha sido muy vanguardista y muy interesante para los geógrafos de los dos lados del charco, por así decirlo. Desde España se le ha seguido siempre y tenemos hoy la ocasión de contar con su presencia en esta conferencia que le hemos pedido desde el Instituto de Desarrollo Local. En lo personal, para mí, pues es un placer tenerlo aquí porque hace muy poco tiempo, demasiado tiempo, ¿no? Pero muy poco tiempo, un par de años, estuve realizando una estancia de investigación en el centro CRISES, invitada por Juan Luis, y la verdad es que no puedo más que agradecer su amabilidad, su calidez, su acogida. Y además he de decir que siempre que me lo preguntan, aprovecho para decirles que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo porque Juan Luis lo primero que hizo fue, Ana Sales también estaba de estancia en esta misma universidad al mismo tiempo, fue cogernos a Ana Sales y a mí y llevarnos a hacer trabajo de campo. Y muy pronto, en cuanto llegamos, a la semana siguiente, estábamos ya participando de un proceso participativo de innovación social en un territorio muy interesante que además creo que nos va a hablar de él en esta conferencia. En definitiva, no puedo más que agradecer su presencia hoy con nosotros y espero que de verdad sea muy interesante para todos. Creo que así lo será, por lo menos por la gran expectativa en cuanto al número de personas que se han interesado por esta conferencia y que se han, digamos, inscrito para poder participar hoy en esta conferencia.
Pues nada más, cuando quieras, Juan Luis, los que no hablemos apagamos el micro para no tener interferencias y te dejo ya la palabra y cuando quieras, Juan Luis, micrófono tuyo. De acuerdo, muchas gracias María, muchas gracias Ana también por haberme invitado a esta conferencia y voy a tratar de hacerlo de una manera que pueda ser interesante y que pueda ser accesible para todos, aun cuando no se conozca la situación que vivimos en Canadá o en la provincia de Quebec. Cabe decir que yo soy de origen chileno, y por lo tanto se supone que hablo castellano, pero hablo, digamos, un castellano medio francizado, porque estoy en Canadá desde 1974 por razones que emigré cuando hubo el golpe militar en Chile y que miles y miles de chilenos tuvieron que salir de su país. Yo fui uno de ellos. Por lo tanto, lo que quiero decir es que a lo mejor cometo algún error en la exposición, pero ustedes me perdonarán. Además de que, hablando chileno, seguramente que no corresponde perfectamente con el castellano valenciano o hispano y castizo. Por lo tanto, les pido disculpas desde ya. El tema que se me propuso fue la innovación social y el desarrollo local. Yo le puse un subtítulo que da la idea de lo que voy a abordar en el marco de la innovación social y el desarrollo local. El subtítulo es La reflexividad y el conocimiento, bases de un capital socioterritorial. Ahí están las palabras clave y eso es lo que voy a tratar de llevar, va a ser mi hilo conductor en la presentación. Por el momento, ¿se escucha bien? María, ¿me estás escuchando bien? Muy bien. Se escucha y se ve perfectamente. Gracias. Perfecto. Entonces, el plan que me he trazado, a lo mejor es un poco ambicioso. Si me demoro mucho, pues me paran. Entonces, primero, los nuevos retos para el desarrollo territorial. Segundo, las pistas de investigación y de acción. ¿Ya? Tercero, un elemento mayor entre los retos para el desarrollo territorial y que es la historia del saber y del conocimiento. Un laboratorio y que es el relato de la experiencia que hemos vivido con la comunidad de San Camil, de la cual María habló en su presentación. Y al final, una perspectiva epistemológica orientada hacia la innovación. Esos son mis 5 puntos. Algunos son más largos, otros son más cortos, ¿ya? Y yo ya sé que tengo 45 minutos, de los cuales ya he utilizado 5. Por lo tanto, se supone que terminaré a eso de las 11 menos 10 más o menos. ¿Sería eso? Entonces, los nuevos retos para el desarrollo territorial. Vamos a ir rápido por esto porque quiero abordar sobre todo los puntos ulteriores, ¿ya? La primera cosa que me parece fundamental es decir que el desarrollo territorial se enfrenta con una crisis que va mucho más allá de lo económico y de lo sanitario, ¿ya? Es una crisis que corresponde a un modelo de desarrollo que ya no funciona, que es totalmente ineficaz e ineficiente, y que está orientado por el progreso y el crecimiento, y que ha perdido todo control de su regulación. Es decir, que todo lo que significa la Big Data, ¿ya? Todo lo que significa la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, todo lo que significa la inteligencia artificial, está dando al modelo imperante en el mundo una capacidad de autorregulación que escapa no solo a las personas, sino que a las instituciones, evidentemente a las instituciones democráticas, pero incluso a las que no son democráticas, y que
escapa incluso a todo control. Y esto significa que si queremos actuar en el desarrollo territorial, es necesario una ruptura con el modelo de desarrollo del cual estoy hablando, porque si nos limitamos a algunas modificaciones o algunas reformas, todo lo que hacemos es reproducir los factores que han originado esta crisis. Entonces lo que falta es un cambio de paradigma para orientar las acciones en el desarrollo territorial. Un cambio de paradigma significa desarrollar un marco epistemológico diferente, de manera de que podamos poner en el centro de las acciones el desarrollo territorial, lo que significa el desarrollo local, pero a diversas escalas, ¿no? En el centro del desarrollo territorial, los intereses y las necesidades de los ciudadanos, las personas, los medios de vida. Y hago referencia a tres, podría decir, influjos que puede ser interesante para construir este nuevo marco epistemológico. Por lo menos es una parte de los influjos y de las influencias de las cuales yo me sirvo, ¿ya? De las cuales yo utilizo. Una de estas es toda la reflexión desarrollada por Boaventura de Sousa Santos, este académico portugués que todo el mundo conoce, y que ha trabajado sobre las epistemologías del sur. Aquí se publicó, en Francia se publicó un libro que se llama Epistemologías del Sur, Movimientos Ciudadanos y Polémicas sobre la Ciencia. Ese título está muy bien, porque hace la relación entre los intereses de los ciudadanos, de las poblaciones, de las personas, y la necesidad de cambiar el marco epistemológico que decide de lo que es bueno y de lo que es malo y de lo que se hace y de lo que no se hace con respecto a estas personas. Este trabajo, yo creo que es bastante conocido y que desarrolla la idea del buen vivir o del vivir bien, que proviene de una parte de América del Sur, que se ha ampliamente difundido a través del planeta y que se inspira de las aspiraciones que provienen del sur. El sur siendo aquí tratado como una metáfora, porque no se habla del sur geográfico, porque hay sures en el norte y en el sur, y hay nortes en el sur y en el norte, ¿ya? Esa es la idea. El segundo influjo es el trabajo sobre los comunes, o lo común, desarrollado primero por Elinor Ostrom, que se refirió sobre todo a la gobernanza de los recursos naturales a partir del uso, del valor de uso de los recursos naturales y de los usuarios de los recursos naturales. Y hizo ella una diferencia entre el uso y la propiedad. Esto nos lleva a hacer una relación con algunos trabajos que se hicieron ya más clásicos sobre el valor de cambio y el valor de uso, ¿ya? Y el valor de uso de los recursos significa que los usuarios pueden obtener beneficios para su vida, para su condición de vida, su condición de trabajo, independientemente de a quienes pertenecen estos recursos. Y esto fue trabajado luego por Christian Laval y Pierre Dardot, que ampliaron este marco y le dieron un marco más societal, ¿ya? Y no solamente con respecto a los recursos naturales, sino que ampliaron esto a recursos culturales, a recursos institucionales, a recursos sociales. Y sobre todo, dieron la posibilidad de tener un marco de gobernanza a nivel de lo político y de los estados que se inspira de esto, de la idea de lo común. Por eso es que
libro se llama Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. También es bastante conocido. El tercer libro es un libro que fue escrito en el 2013, pero que recoge una serie de trabajos de Gibson Graham, que son dos geógrafas muy importantes. La mayoría de la gente piensa que es una sola persona porque firman como una sola persona, pero en realidad son dos, Katherine Gibson y me olvidé el nombre, Graham. Y ellas han estado durante años desarrollando la idea de una investigación que le llaman performativa. ¿Y qué significa? Dejar de lado el interés de observar y de hacer críticas, que son evidentemente pertinentes, pero ir más allá y pasar a la experiencia, y a la experiencia con los actores locales, con los ciudadanos, tratando de experimentar alternativas al modelo dominante, y en esto pues están en relación directa con los trabajos de Boaventura de Sousa Santos y con los trabajos de Laval y Dardot. Entonces, la idea aquí es la siguiente. Primero, hay que combinar en este nuevo marco las esferas societal y ecológica. Es decir, que es absolutamente impensable desarrollar un nuevo marco para el desarrollo territorial que no tenga en cuenta el conjunto de lo que hay como recursos en el territorio y todo lo que significa el territorio para los ciudadanos, para las comunidades, y esto incluye los dominios societales y ecológicos. En lo societal, evidentemente, integramos lo político, lo económico, lo cultural, lo social, ¿ya? Y en lo ecológico integramos todo lo que significa el desarrollo durable, pero también la relación con el mundo que no es el mundo humano. Y esta relación con lo no humano es algo muy importante. Nuestra hipótesis, entonces, es que las iniciativas basadas en los entornos de vida, y aquí subrayo esto de los entornos de vida, combinan estas dos esferas. ¿Por qué? Porque la vida no puede ser únicamente societal, no puede ser únicamente ecológica. La vida implica todos los elementos que hacen que se pueda tener una buena vida, es decir, vivir bien y vivir de una manera adecuada, lo que incluye la salud, la cultura, el trabajo, la recreación, es decir, el ocio, pero también la relación directa con el entorno, es decir, con el medio ecológico. Lo que significa que esta idea de centrar nuestra reflexión en los entornos de vida permite combinar las dos esferas, que son la esfera societal y ecológica, y engendrar alternativas societales. En una perspectiva de cambio de escala, porque la idea es que hayan iniciativas que emergen en la comunidad, pero que estas iniciativas se vayan ampliando de manera de que haya un cambio en algún momento en la manera de ver cómo se hace el desarrollo territorial, es decir, un cambio en el marco cognitivo y en el marco epistemológico que impera y que da sentido a las acciones que hacemos en desarrollo territorial. En esta hipótesis convergen las perspectivas del buen vivir, de lo común y de la performatividad. El buen vivir ya es la idea de vivir en relación con la naturaleza, pero también en reciprocidad entre los ciudadanos, los actores, y con el respeto en las necesidades de la comunidad local, pero también abiertos a todo lo que es las redes con diversas comunidades a diversas escalas a nivel incluso mundial. Lo común está la idea del valor de uso de los recursos,
el valor de uso de los recursos del territorio, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que hacemos con el territorio? El territorio es el marco de la vida, en ella se vive. Por lo tanto, el uso del territorio es que allí se vive. El valor de uso del territorio, entonces, es la calidad que se puede obtener para la vida. Ese es el valor de uso. Y eso significa que hay que darle prioridad al valor de uso y no al valor de cambio. Significa explotar los recursos para diversas formas de concurrencia o de competitividad económica y productiva entre los diferentes espacios, las diferentes regiones, los diferentes lugares. Y la performatividad es toda la cuestión de la relación entre aquellos que trabajan para imaginar un desarrollo diferente y aquellos que están en el terreno trabajando para llevar a la práctica un desarrollo diferente, de trabajar en forma de experimentación para desarrollar las alternativas. Entonces, esta es la idea y podemos verlo en relación con lo del buen vivir, de lo común, ¿ya? Y hay 4 elementos que yo he tratado de desarrollar a partir de la hipótesis del buen vivir, ¿ya? Todos los trabajos que se han hecho sobre el buen vivir, hay una gran cantidad, partiendo de América del Sur, partiendo de los países andinos, partiendo de Bolivia, partiendo de Ecuador, pero lamentablemente la operacionalización, la implementación del buen vivir en Bolivia y en Ecuador ha tenido varios problemas, ¿ya? Por lo tanto, no hay que limitarse a eso, hay que tener una perspectiva mucho más reflexiva sobre la cosa. Bueno, a partir de los trabajos que se han hecho sobre el buen vivir, podemos sacar 4 elementos que son fundamentales. Un primer elemento es la naturaleza. Es la idea de la naturaleza, la idea de la relación con la naturaleza, con respeto, pero con un fin colectivo, ¿ya? No es la observación, no es solamente la observación bucólica de la naturaleza, sino que es el uso de la naturaleza, pero con un fin colectivo. Lo segundo es lo humano, en una perspectiva holística, es decir, todo lo que implica el desarrollo humano, todo lo que implica la vida humana, hablando del bienestar, de la cultura, del pasado, del futuro, de todo. El tercer elemento es la reciprocidad, es decir, el solidarismo, ¿ya? La interacción directa entre los ciudadanos, ya a través de organizaciones locales, de mutualidades, de comunidades, de organizaciones de la sociedad civil. Y el cuarto lugar es el intercambio, es decir, todo lo que significa las redes, las interacciones a escalas diversas y la prioridad del valor de uso. Yo voy a insistir varias veces en esto porque me parece que es allí, en que reside digamos, la pieza principal de la estrategia a desarrollar. Entonces, la idea, tenemos aquí la relación entre lo humano y la naturaleza, la relación entre el intercambio y la reciprocidad, y esto a diversas escalas. Una primera escala es la escala que podríamos llamar comunal, que no es necesariamente la escala municipal. La escala comunal es la escala de la comunidad, y donde se lanzan las iniciativas, donde se experimenta, donde se hacen los experimentos de nuevos emprendimientos que tienen una finalidad de desarrollo local adecuado a las aspiraciones de la colectividad. El segundo nivel o la segunda escala, es la escala regional. Aquí también regiones, depende de cómo se presenta esto en diversas sociedades en diferentes países, ¿ya? Pero la idea es que hay una escala que es intercomunal, en la cual es posible planificar
teniendo en cuenta de los intereses del conjunto, ¿ya? Una tercera escala es evidentemente la escala nacional. Aún allí hay diferentes maneras de verlo, ¿ya? Por ejemplo, en Canadá tenemos la escala nacional, que es la escala de la provincia de Quebec. Quebec es una nación. Allí se da una expresión de la escala nacional. Pero no se puede olvidar que a nivel canadiense también hay recursos. Por lo tanto, esto hay que adecuarlo a la situación de cada país, ¿ya? Pienso que en España también esta relación entre las autonomías y el Estado Nacional, yo por lo menos lo he visto en el País Vasco y también en Cataluña, ¿no? Bueno, lo concreto es que la escala nacional es una escala importante y hay que determinarla en función de los diferentes lugares, de los diferentes países. ¿Y por qué es importante? Porque allí están los medios para suscitar las grandes instituciones, a las cuales pueden adherir los ciudadanos, la colectividad, de manera a tener unas políticas económicas y sociales que sean benéficas para el conjunto de la sociedad. Y en cuarto lugar está evidentemente la escala internacional, lo que los aymaras llaman la Pachamama, o los quechuas llaman la Pachamama, pero que en el fondo es el planeta, ¿no? Y yo creo que hoy día estamos todos bastante de acuerdo sobre el hecho de que el planeta de alguna manera está ligado a nuestro futuro, incluso como individuos. Bueno, esta es la idea entonces de los elementos fundamentales de una visión basada en el buen vivir y en lo común. Paso al segundo punto y ustedes van a decir, nos estamos alargando, vamos a tratar de ir más rápido, ¿ya? Entonces, a partir de esto se pueden sacar algunas pistas de investigación y de acción, y lo hacemos a partir de trabajos empíricos que yo no voy a exponer porque no tendríamos tiempo, pero a varios trabajos empíricos que hacemos desde hace varios decenios sobre estas cosas, ¿no? Entonces, algunas pistas, entre las cuales las más importantes son el enlace de las dimensiones política, social, económica y medioambiental. Yo creo que cuando digo esto, pues no digo ninguna novedad. Es algo importantísimo porque esto significa cambiar el marco de referencia del desarrollo territorial, que durante mucho tiempo ha sido únicamente económico, o únicamente social, o únicamente medioambiental. Y lo que estamos diciendo, o únicamente política, y lo que estamos diciendo es que todas estas facetas, todas estas dimensiones tienen que estar enlazadas, ¿ya? El segundo elemento que podemos destacar como un elemento importante de acción y de investigación es el rol central de la actividad cultural. Todos los trabajos que estamos haciendo a partir del marco presentado nos hacen ver la importancia que toma la cultura. La cultura en tanto que cultura antropológica, es decir, la gran cultura. Pero no solo eso, las actividades culturales y creativas, lo artístico, ¿ya? Todo lo que significa la creación. Esto es algo totalmente importante porque tiene relación con la identidad. Es decir, que se trabaja hoy para desarrollar una narrativa común que permita a los vecinos, ciudadanos, miembros de la comunidad, de tener una historia común, ¿ya? Una referencia cultural común hacia el pasado, pero también hacia el futuro. Y esto se obtiene trabajando sobre los temas culturales. Cuando yo empecé a trabajar sobre estas cosas,
lo de la cultura era visto como algo burgués, ¿ya? Y los medios locales decían, la cultura es para la gente rica, la cultura es para aquellos que tienen medios y que consumen grandes obras picturales o de otro tipo. Pero hoy día se trabaja sobre una cultura de proximidad. Tenemos varios proyectos sobre esto, sobre todo aquí en Montreal. Una cultura de proximidad, una cultura ciudadana, que significa que se refiere a los procesos a través de los cuales la población, los vecinos, los ciudadanos, desarrollan su propia cultura y la comparten. Entonces, esto de la actividad cultural es algo totalmente fundamental. La tercera cosa es la interacción de diversas escalas. Es decir, que hoy día no se puede trabajar en desarrollo territorial únicamente basándose en el desarrollo local. Porque eso significa, si desarrollamos una localidad, estamos probablemente teniendo efectos negativos sobre otra localidad, ¿no? Porque estamos desarrollando, como se hizo durante varios decenios a través de los clusters, de los medios innovadores, de los sistemas de producción local. Lo que estábamos haciendo es desarrollar la competitividad de los medios locales. Pero cuando se desarrolla la competitividad de los medios locales, significa que hay medios que ganan y otros que pierden. Y lo que se necesita hoy día es un marco en el cual no hayan perdedores, que hayan solamente ganadores. Y para eso hay que trabajar con una diversidad de escalas imbricadas, no solamente en términos de referencia, pero imbricadas. Y la cuarta pista, o el cuarto elemento, es el entorno de vida. Yo insisto en esto de trabajar sobre los entornos de vida y de ponerlos en el centro de las acciones de desarrollo. Esto significa desarrollo de capacidades individuales y colectivas, ¿no? Se habla mucho de las capacidades individuales, las capabilities. Amartya Sen ha puesto en el tapete a partir de todos los trabajos sobre el desarrollo humano, pero yo evidentemente pienso que las capacidades individuales son muy importantes, pero sobre todo pienso en las capacidades colectivas. ¿Qué significan en el fondo? Poner las capacidades individuales en una situación en que se puedan compartir. Lo segundo es aplicar una visión integrada e interescalar del desarrollo. Y ahí está toda la idea del cambio de escala, que es muy importante. Y lo tercero es el papel fundamental que juega la reflexividad y el saber. Y es en esto que me voy a concentrar a partir de ahora, ¿ya? Entonces, acelero, porque si no, los voy a tener aquí hasta no sé qué hora. Yo tengo las 11 menos 20, ¿ya? Para ustedes debe ser algo así como las 5 menos 20. No quiero tenerlos hasta las 7 de la tarde. Por lo tanto, voy a acelerar. Un elemento entonces mayor es la idea del saber y del conocimiento. Esto hay que verlo de una manera un poquito más epistemológica. Es decir, el conocimiento es parte del marco institucional que estructura la sociedad. Sabemos que la sociedad, todos aquellos que han trabajado sobre las perspectivas institucionalistas o no institucionalistas, saben que la sociedad es más que la aglomeración de todos los individuos, ¿ya? Y si es más que la aglomeración de todos los individuos, es porque hay cosas que son que contribuyen a unir a esos individuos que constituyen la sociedad. Y eso que une a los individuos que constituyen la sociedad es el marco institucional. Y en este marco institucional, en el cual sabemos que hay códigos de todo tipo, explícitos e implícitos, que hay reglas que se respetan, que hay convenciones, también hay valores y también hay conocimiento. El conocimiento forma parte del marco institucional porque el conocimiento es el que nos dice qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es correcto, qué es lo que no es correcto.
Esto nos lleva a trabajar sobre un concepto que yo he estado desarrollando y que es el concepto de marco cognitivo. El marco cognitivo, en el cual se insertan todos los tipos de trabajos sobre los trabajos científicos en el fondo, que sean sociales o que sean de otro tipo, ¿ya? Es el marco cognitivo el que determina la legitimidad o la ilegitimidad de las opciones de desarrollo, el que las revela o el que las oculta. Y esto es lo que dice Boaventura de Sousa Santos, y esto también es lo que dicen muchos otros, ¿ya? Entre ellos Gibson Graham. Y esto nos lleva a la idea de que el saber no es nuestro. Se desarrolló mucho en algún momento la idea que había que desarrollar el conocimiento, el saber. Pero hay que entender que no basta con desarrollar el saber y el conocimiento, porque el saber y el conocimiento no es neutro. Por lo tanto, hay que desarrollar una investigación y una educación adecuada al cambio epistemológico del cual estamos hablando, y es aquí donde entramos en la idea de la performatividad de la cual habla Gibson Graham y sus colaboradores. Existen entonces diferentes tipos de saberes, y lo que es importante es el cruce de estos saberes de manera de provocar las necesarias innovaciones socioterritoriales para desarrollar territorios y comunidades en la cual sea posible el bien vivir, y sea posible de darle prioridad al valor de uso y a lo común. Y aquí voy a hacer rápidamente referencia a una experiencia que vivimos, que estamos viviendo desde los años 2012, y que seguimos viviendo en el fondo, porque le llamamos a esta experiencia Atelier de Savoir Partagé, es decir, talleres de cruce de saberes. Pero tuvimos un taller de cruce de saberes 1.0, hemos tenido uno de 2.0 y estamos planificando uno de 3.0. Esto es únicamente porque estamos agregando comunidades, ¿ya? Al principio trabajamos con una comunidad que fue como un laboratorio. Pero hay que entender la idea de laboratorio, ¿ya? No estoy hablando de un laboratorio en el cual investigadores van a ver cómo funciona la comunidad. No es eso. Es un laboratorio de cruce de saberes y de conocimiento y de co-construcción del conocimiento. Y este laboratorio fue el de la comunidad de San Camil, que a partir de los años 80 es una comunidad rural que se sitúa a unos 200 kilómetros de Montreal, que a partir de los años 80 vivió todos los problemas que han ido viviendo, yo creo, en el mundo occidental, los sectores, las comunidades rurales, sobre todo las comunidades agrícolas. Y que para poder contrarrestar los factores que provocaron estos problemas, es decir, el descrecimiento demográfico, la pérdida de los servicios, la pérdida de las escuelas, es decir, la pérdida de las fuentes de trabajo, ¿ya? Entonces, hubo que desarrollar cosas nuevas, hacer acciones nuevas, acciones colectivas en diversos dominios. Hablamos de la cultura, de la habitación, de la agricultura, de los servicios, de la escuela, de la conexión numérica, del patrimonio, de la ocupación, del uso del territorio, con el fin de contrarrestar el efecto de los factores que habían provocado la desvitalización de la comunidad. Y lo más interesante es que en esta comunidad se le dio mucha importancia a la reflexión. Primero se trató de conservar lo necesario para seguir constituyendo una comunidad. Pero a partir de un momento se llegó a la conclusión que había que reflexionar sobre los objetivos, de por qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo. Y hubieron varias experiencias
y entre ellas la última, que es los talleres de cruce de saberes, los ateliers de saber partagé. Entonces, se trata de un trabajo que al principio duró 2 años, pero que se ha reproducido más tarde, que seguimos trabajando con ello. Es una experiencia en la cual, de manera periódica, teníamos reuniones con el fin de modelizar el sistema de acción de la comunidad. Modelizar significa tratar de entender cuáles eran los elementos que hacen que la comunidad fuera tan exitosa. Fue exitosa a un nivel que el mundo diplomático, el diario El Mundo Diplomático, Le Monde Diplomatique, en el 2006, hace ya casi 15 años, habló de San Camil como el primer village. Alors, village, ¿cómo se traduce village? El primer pueblo global. Y en esto reside digamos, la receta, si se quiere, del éxito de San Camil. Es que es un pueblo muy bien organizado, pero global, es decir, con interacciones globales de una manera bastante novedosa y bastante innovadora. Entonces, el cruce, esta idea de tratar de entender cómo funcionaba esto y por qué funcionaba de esta manera y por qué era exitosa, fue el trabajo de 2 años entre investigadores, un grupo de investigadores, entre los cuales estaba yo evidentemente, pero éramos 8 o 9 investigadores, miembros del Centro de Investigación sobre las Innovaciones Sociales, los actores sociales, los diferentes actores, los dirigentes políticos y vecinos, ¿ya? Y trabajando de una manera diversificada, es decir, sobre varios temas y a la medida que los diferentes temas aparecían, pues se agregaban o salían tipos de personas, tipos de dirigentes. Bueno, lo concreto es que elaboramos entonces, trabajamos en San Camil como un laboratorio, ¿ya? Y hay que decir que es una comunidad que tiene varias características interesantes desde el punto de vista incluso medioambiental, ¿ya? Pero no es una comunidad turística, aquí no hay turismo, ¿ya? Se ha desarrollado un turismo que viene a ver lo que pasa en San Camil, porque es un fenómeno lo que pasa en San Camil. No es un turismo, es un turismo, se podría decir, casi científico, ¿ya? Hay gente que quiere saber qué pasa en San Camil y que va a ver lo que pasa. Pero si no, no hay hoteles, no hay ese tipo de cosas, ¿ya? No hay un turismo de masa. Pero sin embargo, es interesante desde el punto de vista del paisaje. Además, está alejado, pero no demasiado alejado, es decir, está alejado a 200 kilómetros de Montreal, a 35 kilómetros de una ciudad pequeña que es Sherbrooke, pero suficientemente alejado para tener su propia unidad. Y lo que es interesante es que se puede ver como un laboratorio de trabajo sobre la co-construcción del conocimiento. Entonces, ¿cómo fue el resultado de este cruce de saberes y de la formalización del sistema de acción y del modelo de acción colectiva que se estaba desarrollando en San Camilo? La primera cosa fue la constatación de la existencia de un liderazgo compartido y de una gobernanza distribuida muy fuerte. Es decir, muchas personas que tomaban y que toman decisiones en el momento adecuado y por lo tanto han desarrollado las capacidades individuales para poder tomar esas decisiones, pero que funcionan en el marco de una acción colectiva, de un liderazgo colectivo. Por lo tanto, hay una interrelación entre las decisiones de los unos y de los otros. Esto en
circunstancias en que se establecen relaciones fuertes con las políticas públicas, fuertes con el exterior. Es decir, no estamos en un medio únicamente endógeno. Aquí no estamos en un medio en el cual se movilizan únicamente los recursos endógenos, sino que también se movilizan recursos exógenos. Entonces, relaciones con las políticas públicas, y en el cual hay una interacción fuerte entre lo político, lo social y lo privado. Todo esto reposa en dos pilares que son muy importantes. Una densidad organizacional muy fuerte. Y nosotros pretendemos o postulamos que las organizaciones son muy importantes, porque es allí donde se toman las decisiones, es allí donde se pueden implementar emprendimientos sociales innovadores. El segundo pilar es la apertura al exterior, las redes, ¿ya? Hay lazos incluso hasta con África. El tercer elemento, el tercer pilar, es la proyección en el tiempo. El trabajo sobre el pasado y el futuro vistos de una manera que no es lineal, sino que en el fondo se trabaja sobre el pasado en función del futuro y se trabaja sobre el futuro en función del pasado. Y esto es muy interesante. Y el cuarto pilar es el desarrollo de la reflexividad y de la creatividad. Y esto es un elemento que es absolutamente interesante y sobre lo cual trabajamos con bastante fuerza, ¿ya? Y todo esto reposa en un baño, se podría decir, local, donde se constata la existencia de capacidades colectivas, de una identidad positiva muy fuerte, una imbricación medioambiental muy fuerte y una cultura local también muy fuerte. Por cultura local quiero decir un conjunto de normas y de convenciones sociales que hacen que hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen, ¿ya? Y lo que no se hace, pues no se hace, y lo que se hace es se lleva a cabo de manera a que esto beneficie a la comunidad en su conjunto. En fin, y con esto termino porque ya veo que me pasé de lo que había dicho ya 5 minutos. Por lo tanto, termino con la idea de una perspectiva epistemológica orientada hacia la innovación, ¿ya? Una perspectiva que permita entender los problemas y que revele las aspiraciones. Nosotros, cuando trabajamos sobre las innovaciones sociales, decimos una cosa que lo decimos siempre, y que es que las innovaciones sociales no deben responder únicamente a los problemas o a problemas, deben sobre todo responder a aspiraciones, porque eso es lo que moviliza a la colectividad. Una perspectiva que favorezca una actitud reflexiva de la parte de los investigadores y resiliente de la parte de los actores sociales. Y una perspectiva que implique un cambio de actitud con respecto al saber y al conocimiento, y a sus formas, a sus diversas formas y fuentes. Un cambio de actitud tanto de la parte de los ciudadanos, de la comunidad, como de la parte de los investigadores y de los organismos y los centros de investigación y de educación superior. Y esto es algo muy importante y sería tema para otra conferencia en el fondo. Entonces, dos ideas. Primero, desarrollar la reflexividad con el fin de aprovechar las experiencias y no ser únicamente reactivos. Y la segunda idea, desarrollar capacidades individuales y colectivas aptas para cambiar el marco institucional y organizacional a fin de darle curso, de dejar lugar para que puedan emerger innovaciones socioterritoriales. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora, yo no sé si... Muchísimas gracias, Juan Luis. De verdad, una comunicación muy interesante.
en la que nos has hecho importantes aportaciones desde vuestra experiencia en el CRISES y desde vuestro trabajo de reflexión en construcción de ese pensamiento crítico, y que sin duda habrá suscitado mucha curiosidad entre los asistentes, a quienes vamos a dar la palabra. Si pudieras dejar de compartir pantalla, así podríamos, quien tome la palabra levanta la mano y si puede comparte cámara para que pueda tener una comunicación. Te pusiste en la flechita donde ponía compartir. ¿Que va así? Sí, y arriba verás que pone dejar de compartir. Dejar de compartir, no veo dejar de compartir. Veo partager un tableau vide, partager la aplicación, partager la webcam, partager des fichiers. Si hago partager de fichiers, no. A ver, ciérralo directamente. Grupo de trabajo, no veo dejar de partager. ¿No lo ves? Vale, no, pues no importa. Es simplemente dejar de compartir aplicación / pantalla. Acabo de ver. Perfecto, Juan Luis, perfecto. Pues nuevamente muchas gracias, y si os parece bien a los asistentes, abrimos ahora un turno de palabras, y quien esté interesado pues simplemente levanta la mano y si puede comparte pantalla, y si no, pues no pasa nada, simplemente le escucharemos. Jorge Alberto, te damos la palabra. Sí, bueno, buenos días desde Ecuador, perdón, no porque estoy aquí todavía a primeras horas de la mañana. Felicitarles por la interesantísima presentación de José Luis. Creo que ha sido muy interesante, sobre todo porque yo me desarrollo también como investigador en la Universidad de Cuenca, Ecuador, y estamos trabajando justamente en investigaciones que van vinculadas a la reciprocidad andina, ¿no? Como una forma de innovación de los procesos de gobernanza en la gestión del patrimonio. Me resultaba muy interesante, y mi pregunta va encaminada justamente a ese punto de reflexibilidad que él decía, ¿no? Creo que es un elemento fundamental a la hora de identificar a dónde están esas aspiraciones, y lo importante es cómo poder generar, por un lado, esa reflexibilidad, y cómo esa reflexibilidad también es permeable y conecta con procesos de planificación participativa multinivel, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Alberto. Juan Luis, ¿quieres que tomemos varias palabras y contestas o prefieres? ¿Sí? Pues Julia Salón, por favor. Hola, buenas tardes. Juan Luis, muchas gracias por la presentación. Soy Julia Salom, soy profesora de la Universidad de Valencia. Y bueno, felicitarte en primer lugar por la presentación, que ha sido muy interesante y muy sugestiva. Quería hacerte un par de preguntas. Bueno, la verdad es que tengo muchas, pero en primer lugar, en el tema de, bueno, todos estos ejemplos que has puesto, el ejemplo que has puesto de construcción y de la aldea global conectada con lo global, yo quería hacerte una pregunta sobre cuáles son los mecanismos que han permitido que esa innovación, esa estructura local, entiendo que cohesionada, haya podido globalizarse. Es decir, si ha sido un marco institucional o cuáles han sido los mecanismos a través de los cuales se ha podido trascender un poco la comunidad local para favorecer la innovación. Si hay un marco institucional determinado que haya permitido esos elementos. Luego la otra pregunta que se refiere al contexto actual. Todas estas estrategias de innovación social se apoyan fundamentalmente pues, en temas de creación de confianza, de capital social, de redes, etcétera. En el contexto actual en el cual están limitadas los contactos cara a cara y que parece que van a estar limitados por un tiempo, si no de forma absoluta, sí restringidos, aunque sea solo por el miedo, ¿qué futuro espera estas estrategias
se basan sobre todo en la comunicación directa, en la creación de confianza, etcétera. Estas serían mis preguntas. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo por la presentación. Muchas gracias, Julia. Si te parece, Juan Luis, contestas a esta parte y luego vamos a otro turno. De acuerdo. De acuerdo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Sí, sí, muy bien, Juan Luis. Empiezo por lo último, ¿ya? Efectivamente, la situación que podemos decir actual, es decir, que aquí en Quebec empezó en el mes de marzo, ¿ya? Desde marzo que estamos con lo de la COVID, estamos en forma de confinamiento, pero les voy a decir algo que me ha sorprendido a mí mismo. Esto no ha significado en ningún caso que se haya reducido la comunicación. Y en el marco de lo que estamos trabajando, hoy día trabajamos con 3 comunidades. Saint-Camille, Petit-Saguenay, que está en otro lugar, y Saint-Michel-de-Verchères. 3 comunidades que están entre ellas alejadas, ¿ya? Bastante alejadas entre ellas, y alejadas con respecto a nosotros. En cada una de las comunidades hay colegas, miembros del CRISIS, que están trabajando con estas comunidades, ¿ya? Y que están ligadas a universidades o a centros de formación que están próximos a estas comunidades. Y tenemos un cuadro de gestión o de administración en el cual funcionan los representantes de cada comunidad con algunas personas como yo, que en el fondo de alguna manera dirijo el proceso, ¿no? Pero lo que es importante es que tenemos reuniones regulares a través del Zoom. Esto significa que las comunidades locales, primero que nada, los fondos que hemos obtenido, los fondos financieros, los hemos consagrado a habilitar a las comunidades locales para que puedan funcionar a distancia, puedan funcionar con las nuevas tecnologías, que en el fondo no son tan nuevas, pero para las comunidades sí, ellas lo son, ¿ya? Pero eso significa un salto en la adaptación de las comunidades a las nuevas tecnologías. Lo que significa que la semana pasada tuvimos 2 reuniones con el conjunto, hemos hecho foros en el cual participan los ciudadanos y los dirigentes de las 3 comunidades, y hemos estado trabajando igual, y estamos pensando, hoy día tuvimos una reunión el viernes pasado con una fundación a la cual le estamos pidiendo financiamiento, y que seguramente que lo vamos a obtener, para trabajar con 9 comunidades. Estas 9 comunidades evidentemente van a estar aún más, son comunidades rurales, ¿ya? Entonces van a estar aún más no aisladas, sino que van a estar más alejadas. Y vamos a tener que seguir trabajando de esta manera, porque por algún tiempo el trabajo con medios de distanciamiento, yo creo que va a persistir. Por lo tanto, aquí hay una forma, en el fondo, que se está desarrollando que a lo mejor es positiva, porque hasta entonces, hasta el 12 de marzo del 2020, no se nos hubiera ocurrido hacer un foro con todos los ciudadanos, incluso con un ente festivo, ¿ya? Una parte festiva de la cosa, por Zoom. A nadie se le hubiera ocurrido eso. Pero se hizo porque fue necesario, y no solo fue un parche porque era necesario hacer algo, sino que en el fondo fue muy positivo, porque hubo más participación y costó menos caro, costó más barato de lo que hubiera costado reunir a las 70, 80 personas que participaron en esto, ¿ya? Con una acción incluso artística que hubiera necesitado mucho más tiempo, mucho más inversión. Y por esto digo, creo que hay una adaptación que se está haciendo y que por lo menos permite
seguir trabajando. Cuando la COVID va a terminar, si algún día termina, a menos que termine con nosotros y que seamos nosotros los que terminemos, seguramente que vamos a volver a lo que hacíamos antes, pero seguramente no de la misma manera. Seguramente no. Entonces, esto por la última pregunta. Los mecanismos que han permitido, digamos, difundir las experiencias, en el fondo. Yo creo que, no sé si conocen ustedes, si se trabajan con, seguramente que la conocen, pero no sé si trabajan con el análisis multinivel, ¿ya? En el cual se habla del hecho de que experimentaciones que pueden ascender, en algún momento logran, a ver, en francés se llama déverrouiller, ¿cómo se dice en castellano? Descerrojar. Eso es, descerrojar el marco institucional que mantiene el régimen económico y técnico que hace que las cosas se hagan de alguna manera, ¿ya? Es una perspectiva institucionalista. Y en el fondo, esta perspectiva dice, en la medida de que hayan iniciativas y que estos experimentos demuestren su eficiencia, pues en el fondo se va a desarrollar solo, ¿ya? Y va a haber un cambio. Yo no creo eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Encuentro muy interesante la perspectiva multinivel, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es necesario que en algún momento haya un cambio de dos tipos. Un cambio de escala, pero también un cambio de registro. Es decir, que en algún momento hay que pasar a otra cosa. Y no es solamente la experimentación. Y esto lo hemos hecho nosotros creando un organismo que hoy día es un organismo muy importante en la provincia de Quebec, que se llama Territorios Innovadores en Economía Social y Solidaria. Y este organismo es un organismo que reúne a más o menos todo lo que es importante en el marco de la economía social y solidaria y del desarrollo territorial, y que está en relación, es un organismo paragubernamental, ¿ya? Está financiado por el gobierno de Quebec, pero lo creamos nosotros, lo creamos en el CRISI, yo fui el que escribí el proyecto, ¿ya? Y hoy día es un organismo que permite la transferencia de las experiencias y del conocimiento que se saca de estas experiencias a diversos actores y que en alguna medida tiene influencia en el gobierno. Porque estamos hoy día, acabamos de tener un financiamiento para trabajar sobre los indicadores de evaluación de las innovaciones sociales que pueden ser positivas para la comunidad. Y es el ministerio el que nos ha dado el financiamiento, de manera de que ellos puedan tener una batería de indicadores que les permita evaluar los proyectos que les sean propuestos en el futuro. Lo que quiero decir es que en un momento tiene que haber actores que hagan el rol, que jueguen el rol del cambio de escala. El cambio de escala no se hace solo. No se puede hacer solo. Es imposible. Es imposible. Pero y evidentemente esto significa trabajar con niveles políticos, niveles institucionales que son importantes y que permiten este trabajo. Yo no digo que tengamos un éxito total. Esto es una construcción social. ¿Qué es lo que va a pasar en 10 años más, en 20 años más? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la existencia de este organismo, que tiene una legitimidad muy importante, que es el TIES, el Territorios Innovantes en Innovación en Economía Social y Solidaria, permite ampliar la discusión y establecer lazos entre los diversos tipos de actores que están en las ciudades, que están en
en el medio rural, que están en el medio cultural, que están en el medio, en los entornos medioambientales, es decir, toda esta cosa, y también lazos verticales de instancias políticas a un nivel gubernamental e instancias locales. Y la primera pregunta era sobre la participación participativa, es decir, la cuestión de la participación, que es absolutamente fundamental, porque sin la participación se reproduce un desarrollo elitista. Es decir, que lo importante es que aquellos que sufren los problemas puedan tener una parte importante en la reflexión acerca de cómo se resuelven sus problemas y con qué perspectiva. Y esto lo hacemos, bueno, lo hacemos con los laboratorios con los que trabajamos, porque quizás de manera natural, porque son los mismos vecinos los que participan, son los ciudadanos los que participan en la reflexión. Lo hacemos aquí en Montreal por otros organismos. Tenemos un organismo que se llama Parole d'Exclus. Ustedes se acuerdan seguramente, María, que ese organismo funciona en uno de los barrios más desventajados, vulnerables de Montreal, y que tiene un éxito que también lleva a los municipios y a los distritos a inspirarse de la cosa y a trabajar con nosotros. Por lo tanto, la idea y la participación es algo totalmente fundamental. Muchísimas gracias, Juan Luis. ¿Hay alguna otra pregunta o persona que quiera hacer alguna consulta a Juan Luis? Mientras alguien, no sé si se animará, yo sí tengo una reflexión, Juan Luis. Es la cuestión del factor tiempo. Estos procesos participativos, reflexivos, de hecho tú lo has comentado, la primera parte llevó 2 años, al final se demoran en el tiempo y a veces generan, bueno, pues no solo la impaciencia de quienes están ahí, sino también un poco no consiguen alcanzar o dar respuesta a las demandas de los financiadores, ¿no? Que al fin y al cabo son quienes un poco marcan los límites, los tiempos y las vías, ¿no? de financiación de estos proyectos. ¿Cómo habéis gestionado vosotros o cómo tenéis en Quebec ese tema? Porque evidentemente es una cuestión imperante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de proyectos de desarrollo en el sur, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay varias cosas que se pueden decir. La primera es quizás una especificidad del ecosistema de la innovación social y de la economía social en la provincia de Quebec. Hay que decir que en Quebec cambian los gobiernos, pero la economía social no cambia. Y los actores no cambian. Y seguimos. Han habido, desde que empezamos a trabajar en estas cosas, desde que creamos el TIES, el Territorios de Innovar en Economía Social y Solidaria. Territorios innovadores específicos en economía social. Han habido 3 cambios de gobierno, pero nadie ha puesto en tela de juicio la pertinencia de este organismo. Nadie ha puesto en tela de juicio el financiamiento. Y esto es algo que yo creo es quizá un poquito específico en sociedades como la sociedad quebequense, en la cual, a ver cómo lo digo de manera clara, yo creo que se parece un poco a lo que pasa en el País Vasco, donde hay un nacionalismo fuerte, que no es necesariamente un nacionalismo independentista, pero hay una fuerte base social ligada, en un principio fue la Iglesia Católica, pero hoy día no es la Iglesia Católica, pero ligada a todo lo que significa la cooperación, las cooperativas, de todo tipo, y todo lo que es acción comunitaria. La comunidad es extremadamente fuerte
lo que significa que hay una base importante que sostiene las acciones comunitarias y las acciones progresistas, independientemente de los cambios de gobierno e incluso de las políticas de austeridad que se han ido practicando. Entonces, esto es una cosa importante, porque esto significa una cierta perennidad. ¿Se dice perennidad? Una cierta perennidad en la acción, ¿ya? Y se puede trabajar pensando en una perspectiva de futuro de varios años que no está ligada a los cambios de gobierno, ¿ya? Sí, por cierto que hay que tener en cuenta los cambios de gobierno, pero no es un factor fundamental. Esta es una cosa que yo creo que es importante. La otra cosa que es importante, yo creo, es el trabajo que se ha hecho, que se ha estado haciendo en el medio científico. Desde hace 15 años, más o menos, se ha logrado darle reconocimiento al trabajo que se hace con las comunidades. La idea de la transferencia de conocimiento, la idea incluso de la co-construcción del conocimiento, ha pasado a través de las barreras y hoy día la transferencia del conocimiento, todo el mundo habla de eso. Y por lo tanto, el trabajo de la universidad sobre todo en mi universidad, la Universidad de Quebec y Montreal, ¿ya? El trabajo de la universidad con los actores es algo que hoy día está reconocido. Es decir, no es algo que hacemos al lado de las investigaciones normales, sino que está reconocido. Y esto tiene efectos sobre revistas, sobre los medios editores, lo que significa que ha habido también un cambio en el marco, institucional que encuadra a lo cognitivo, ¿ya? Que ahí se está trabajando sobre la transición en lo que respecta a la manera de producir el conocimiento y a la manera de evaluarlo. Es decir, la utilidad social del conocimiento hoy día es algo indispensable en cualquier proyecto de investigación que se presente, a cualquier organismo de financiamiento. Hay que hacer la demostración de la utilidad social. Y esto yo creo que forma parte de nuestra influencia. La Universidad de Quebec y Montreal tiene un organismo que se llama, que se relaciona con la colectividad y que existe desde hace 40 años, ¿ya? Y que existe como puente entre los actores sociales y los investigadores, y eso permite desarrollar proyectos y todo. Y el CRISES, el Centro de Investigación, que ha desarrollado la dimensión epistemológica, que significa la investigación colaborativa, esto ha tenido mucha influencia en los organismos de financiamiento. Por tanto, hay todas esas cosas que yo creo que le dan alguna perennidad al trabajo que se hace. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. No sé si hay alguna otra palabra, alguna otra persona quiere tomar la palabra o preguntarle algo. Bueno, pues en ese caso, Juan Luis, muchísimas gracias de nuevo por tu exposición. Muchas gracias por todas tus aportaciones, por el tiempo que nos has dedicado. Y con esto, bueno, pues cerramos esta primera conferencia y os damos a todos las gracias por vuestra asistencia y participación. Hasta luego a todos. Soy yo quien les agradezco. Pilar, muchas gracias. Gracias, Pilar. Pilar es una colega de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Bueno, creo que no, de Tarragona, aunque ella es de Zaragoza. De Lleida. De Lleida.
pero como trabaja con el grupo de Zaragoza. Muchísimas gracias, Juan Luis, un placer haberte escuchado. La verdad es que yo tenía preguntas, pero no lo podemos alargar más y además, en fin, ya podremos hablar en otras ocasiones. Sí, nada más, es la primera, como ha señalado Ana, de una serie de conferencias que vamos a tener sobre unos temas clave que estamos trabajando en el Instituto de Desarrollo Local de aquí de Valencia. Y para nosotros, pues, como también Ana ha señalado, un placer haberte tenido. Muchas felicidades también de Rafael Chávez, Montaña. Bueno, muchas gracias por todo. En el chat, en los comentarios van apareciendo todo, comentarios, bueno, encantados por lo tanto, de haberte tenido y esperemos que no sea la última vez. Bueno, como todos sabéis, pues hemos estado grabando la sesión y la pondremos a disposición para que podamos volver a verla o aquellos que no han podido asistir que puedan verla. En unos días estará a disposición. Muchas gracias. Me sabe Gracias mal a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Pues nada, cuando queráis, vais desconectando. Un saludo, Ya. un abrazo fuerte. Ya, chao. Hasta Nos vemos. pronto. Nos vemos.